¿para qué nos endeudamos? En primer lugar, y en segundo, ¿qué proporción de los ingresos fiscales destinamos a pagar esa deuda? Tomo esos dos puntos y respecto al primero, señalo que en los últimos años, pues realmente, sobre todo en los últimos 3, 4 años, hemos estado tomando deuda y ni siquiera el ingreso fiscal cubre el gasto corriente. Claro. Una parte de esa deuda es para completar el gasto corriente. Y eso es particularmente negativo porque, en mi opinión, impone un mínimo de aspiración de aumento de ingresos. Lo mínimo que debería aumentar el ingreso, lo mínimo es para cubrir los gastos corrientes. Porque lo otro es discutir cómo bajamos los gastos corrientes en ese nivel. Y ya eso es una discusión que, con el nivel de carga que significa el subsidio eléctrico, que no lo vamos a resolver en un año ni en dos, la cantidad de subsidios que pesan sobre eso, la propia deuda, el 4% del PIB a la educación, tú sumas todo eso y termina quedándote 20% para todo el Estado, para todo el resto del Estado. Entonces, ante la dificultad de enfocarnos a reducir el gasto corriente en el corto plazo, bueno, pues endeudarnos para cubrir gasto corriente nunca debería ser una opción, a menos no consistentemente como ha sido en los últimos años a partir de la pandemia. Yo creo que ese es un punto por el cual llamo la atención al tema deuda. Y el segundo que comenté es, bueno, ¿cuánto gastamos en deuda respecto a lo que nos ingresa? Si seguimos a este ritmo, lo ideal hubiese sido, ¿verdad?, que nos quedáramos en un nivel como habíamos estado en los últimos años, digamos hasta el 2019, que fue un año antes de la pandemia, ¿verdad? Lo que se gastaba como porcentaje de los ingresos fiscales en intereses era el 20%, y ya era alto, porque veníamos de gastos hasta el 2012 de 14%. Entonces, ese es un punto. Mientras más crece la deuda, pues más intereses tenemos que pagar. Y lo otro que llama la atención es sobre, en el presupuesto se incluye los compromisos de amortización de deuda por los próximos 4 años, y realmente estamos hablando que en el 2026, si no se renegocian la deuda de alguna manera para espaciar el pago del capital, estamos hablando de cerca de 300 mil millones de pesos para pagar el capital, ¿verdad? Entonces, en resumen, la deuda nunca para mí es buena o mala. Es buena siempre que se use con la racionalidad de vida dentro de la economía, para infraestructura, para gastos que tengan retorno, para que esta generación no pague toda la inversión de capital y que la repartamos. Pero al ritmo que vamos, Germania, ¿es sostenible? La pregunta, y disculpa, Germania, ¿es sostenible al ritmo que vamos y ya vamos entrando al 2024? ¿Seguirá siendo sostenible seguir tomando prestado y pagando deuda vieja y seguir tomando prestado y pagando deuda vieja? ¿A dónde vamos a llegar y si es sostenible? Todavía es sostenible. Ok. Hemos demostrado que somos buena paga, hemos demostrado que no hemos entrado en default, somos relativamente buena paga. Pero sí se necesita alguna liberación de dinero para poder mejorar la inversión pública, los gastos de capital y una serie de cosas más, y no comprometer el ingreso fiscal en esa proporción que se compromete solo para pagar deuda pública. De hecho, por eso se habla de que es necesario ese ajuste fiscal, esos ingresos adicionales, por lo menos así lo veo yo. Ya. Okay. Raúl o Miguel, que encendió primero el micrófono, como quieras. No, dejo a Raúl, no hay problema. Sí, yo creo que ese punto que han traído tanto Ariel como Miralba previamente, cuando hablaba de la necesidad potencial de la reforma y si habían otras alternativas, es bueno que lo veamos como un espejo. Todo lo que ha sido el incremento del endeudamiento es en realidad un espejo de el déficit fiscal persistente que ha tenido República Dominicana durante los últimos 20 años. El hecho de que tengamos déficit fiscal en sí mismo no es algo necesariamente negativo. El tema es para qué estamos como país, en términos de la política fiscal, gastando más de lo que ingresamos. Germania
trajo un punto a colación, y es, bueno, hay veces que el país genera un pasivo, una deuda, pero esto es para poder pagar la creación de un activo, que sería en este caso una inversión, no gasto corriente. Y eso que los economistas le llaman regla de oro, es decir, endeudarte para gastar en gasto de capital o inversión pública, con lo cual, y para que la audiencia entienda que yo me estoy refiriendo a presas, a carreteras, a infraestructura en general que contribuye con el crecimiento económico de largo plazo, contribuye con cerrar brechas estructurales que tiene el país, entre otras cosas. Eso los mercados en principio lo pueden ver como algo positivo y no necesariamente van a penalizar, y van a poder de hecho continuar prestándonos para que nosotros podamos llevar a cabo esos planes. El problema es cuando se materializan estos choques imprevistos, como lo fue COVID, requiriendo que se incrementen subsidios. Esto ya fíjense que el subsidio no es un gasto de infraestructura, es, como mencionaba Germania, un gasto corriente, y cuando esto permanece en el tiempo y nos endeudamos para mantener ese gasto corriente, entonces los mercados podrían cuestionar, como dice Ariel, la sostenibilidad. Ese concepto de sostenibilidad puede ser muy amplio, pero a mí me gustaría darle una definición precisa, en este caso, una de tantas, y es preguntarnos si la deuda crece más rápido que lo que crece la economía como un todo. Y lo que ha venido ocurriendo en República Dominicana en los últimos 20 años es que la deuda está creciendo más rápido que lo que te crece la economía. Esto, en el corto plazo, a mí no me luce que sea un problema material. Yo creo que República Dominicana podrá en el corto plazo sostener estos niveles de deuda que crecen por encima de la economía. No creo que esto se pueda sostener hacia el largo plazo. Y además hay que incorporar un detalle, y es que durante la década previo al COVID, las condiciones a las cuales se refería Ariel en su pregunta sobre las tasas de interés estaban muy flexibles, tasas internacionales en mínimos históricos durante prácticamente una década. Y aunque hay un debate a nivel académico y técnico sobre si esas tasas en la próxima década van a retornar a esos niveles o no, a mí me luce que el riesgo de que permanezcan altas por más tiempo relativo a lo que se tenía antes de la pandemia es elevado, lo que implica que nuestro Ministerio de Hacienda, cada vez que tenga que financiar su presupuesto, tenga que endeudarse para pagar el capital que mencionaba Germania, lo va a tener que hacer a tasas más caras que lo que hacía en el pasado. Esto y otros elementos entonces llevan a la pregunta de Miralba sobre la necesidad de una reforma. De no hacer una reforma, que siempre es una opción de política económica, no hacer nada, tenemos que reconocer que nos arriesgamos como país a que la deuda continúe creciendo más que la economía y que un día los inversionistas decidan, pues ya no te prestamos más. Cuando ese día llega, entonces es cuando dicen algunos economistas que las crisis pasan de manera gradual hasta que de repente se materializan. Y ahí es donde lamentablemente nosotros tenemos que siempre tratar de cuidarnos y alejarnos de ese tipo de problemas como lo han vivido países. El clásico ejemplo es el argentino, ¿no? Y por eso este tema es tan relevante. ¿A quién será que le va a caer esa papa? ¿Cuándo recomendarían ustedes que se haga la reforma? Como yo traje el es lo antes posible. Sí, lo antes posible. Pero Miguel, que desarrolle también para que no se quede. Sí, me gustaría decir, como yo hablé de reformas estructurales en plural, sí, cuanto antes mejor, y no solamente la fiscal, que tiene dos componentes, ¿no? Que no se nos olvide que no es solamente lo tributario, está la parte de las reglas fiscales. Es importantísimo que en República Dominicana tengamos reglas fiscales. El proyecto de ley que se introdujo en el Congreso solamente contempla unas reglas fiscales, pero debería, a nuestro entender, haber unas reglas de gasto, de déficit y de endeudamiento, por lo menos de déficit y de endeudamiento. Nosotros, desde el CRES, creemos en la disciplina
en el manejo tanto de la parte monetaria como de la parte fiscal. Y en realidad lo que quisiéramos en la coyuntura, por la situación en la que se encuentra la República Dominicana, bien descrita por los colegas anteriormente, y los cambios que se están sucediendo en el mundo en cuanto a las tasas de interés y en consecuencia los rendimientos de la nueva deuda, es que República Dominicana de verdad se aboque a reducir el monto de su deuda, no solamente del nuevo endeudamiento. A nosotros nos preocupa que la relación gasto sobre intereses medidos como porcentaje de los ingresos tributarios alcance el 25%. Ya este año terminará en 25% y para el año que viene está presupuestado 25%. Hemos estado diciendo en estos días que la preocupación actual en Estados Unidos es que esa relación llegó al 12%, al 12%. Gasto en intereses de la deuda del gobierno como porcentaje de los ingresos tributarios. Esa es la preocupación. Nosotros estamos en más del doble desde hace unos años. Entonces, eso por un lado. La reforma fiscal, que estoy de acuerdo que mientras más pronto se haga, porque dije anteriormente que hemos estado perdiendo tiempo, hemos estado en una complacencia y no hemos hecho ni esas reformas, no hemos avanzado prácticamente nada, hemos empeorado en el tema eléctrico, hace falta una reforma en ese sentido, pero también en la parte laboral, que República Dominicana necesita flexibilidad en el mercado laboral y reducir los costos salariales no laborales que tiene la legislación actual y introducir elementos, consecuencia, o eliminar algunos más bien, que mantienen también la informalidad muy alta, sobre el 56% de informalidad laboral, que depende también del tema tributario. Entonces ahí va una serie de reformas, hidrocarburos, que se podría tocar con la parte tributaria, con la reforma tributaria. Tenemos uno de los mercados en la región, me refiero entre los países de RECAFTA, donde se venden combustibles más altos, pero también habría que hablar de la seguridad social, si queremos, y va ligado a la reforma fiscal, por ejemplo en el tema de pensiones, si queremos seguir con el esquema que tenemos actualmente, en el cual lo que se invierte de los ahorros de los trabajadores es para financiar los déficits fiscales. Más del 75% del ahorro de los trabajadores dominicanos para sus cuentas de capitalización individual, para sus pensiones, tiene que ser invertido ahí porque no hay muchas alternativas. Habría que ver qué es lo que tenemos que hacer también, no solamente en la parte fiscal, para disminuir ese incentivo que tienen los políticos de tomar ese dinero, sino también en la parte del mercado de valores. Ahí irían otros elementos que hacer. En resumidas cuentas, nos falta mucho por trabajar en República Dominicana. Cuanto antes, mejor. Ya en este año no se hizo nada, no se hará nada hasta después de las elecciones, pero hay que empezar a hacer ese trabajo, esa tarea pendiente que tenemos como país.